Hola, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Este es una transmisión en vivo del tercer capítulo de la novena temporada de Doctores en Línea. Este espacio es una iniciativa de Ufrovisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, en alianza con el Hospital Hernán Enríquez Aravena y la Facultad de Medicina de la UFRO. El objetivo de este programa es educar a la comunidad en temas de salud pública mediante un lenguaje cercano y accesible. La emisión de este programa es abierta a través de todas las plataformas digitales de Ufromedios y del Hospital Regional. En esta oportunidad tenemos un destacado especialista traumatólogo de hombros, con la subespecialidad en hombro, el doctor Martín Seger, quien nos acompañará en un tema muy importante para la comunidad, que es hombro doloroso. Es una patología bastante frecuente, no solamente del adulto mayor, sino que también en personas jóvenes, y que es altamente invalidante y molesta para el paciente. Esperamos que esta charla, esta conversación con el doctor Seger, permita aclarar dudas, conceptos y formar una opinión para toda la teleaudiencia de qué es esta patología de hombro doloroso. Buenas noches, doctor Martín Seger. Muy bienvenido al canal. Muy buenas noches, doctor Flores. Muchas gracias por la invitación. Entrando en materia, la primera pregunta para que la gente tenga clara. ¿Qué es el hombro doloroso? Tan conversado, tan versado por la gente. Me duele el hombro. ¿Qué es el hombro doloroso como patología traumatológica? Sí, por obvio que puede aparecer, el concepto de hombro doloroso es un síndrome, es un conjunto de enfermedades que básicamente lo que tienen en común es que generan dolor en el hombro, en las distintas partes. ¿Ah? El hombro tiene varias articulaciones que lo comprenden, no solamente una. Entonces, en el fondo es un diagnóstico que engloba varias cosas, ¿ya? Y que tiene múltiples causas. Probablemente la mayoría de la gente ha escuchado hablar por ahí, le han dicho que tiene algo en el manguito, pero hay muchas otras causas de hombro doloroso. Entonces, cuando hablamos de síndrome de hombro doloroso, básicamente lo que estamos haciendo es es un diagnóstico sindromático que básicamente es un enfrentamiento inicial que engloba toda la patología que puede generar dolor en el hombro, incluso algunas de ellas originándose fuera del hombro. Ya, eso es realmente importante. Entonces no es una enfermedad, sino que pueden ser diversas enfermedades de diferentes aspectos que involucran a la articulación del hombro. ¿Es esta una enfermedad frecuente? Es tremendamente frecuente. De hecho, las estadísticas de consulta espontánea en atención primaria son bastante claras en este sentido, ¿ya? La patología musculoesquelética es la causa más frecuente de consulta espontánea, da cuenta alrededor de un 20% de la consulta espontánea en atención primaria, y dentro de ella el hombro doloroso es la tercera, detrás de dolor lumbar y de dolor de la rodilla y de las caderas, ¿ya? Entonces, la verdad es que sí, es tremendamente frecuente. Qué importante. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes que pueden producir estos dolores? La gente dice Bueno, a ver que puede ser por fuerza, mal hecha, ese tipo de cosas. ¿Cuáles podrían ser las causas? Bueno, eso también es así, ¿eh? O sea, efectivamente se puede generar dolor por sobrecarga o por una mala fuerza, como dice la gente. Ahora, si uno revisa ya la literatura un poquito más formal, se habla de que alrededor del 70% de las causas de hombro doloroso corresponden justamente a patología del mango rotador. Cuando hablamos de patología del mango rotador, la verdad es que también estamos hablando de un montón es un espectro amplio de cosas que van desde alteraciones mecánicas, pueden ser incluso deportivas, problemas con la escápula, y ya pasando por la franca rotura de los tendones del manguito rotador, o ya la artropatía, que es como el estadio final, que es prácticamente una artrosis. Entonces, cuando hablamos de que un 70%
de las causas de hombro doloroso corresponden a patología del mango rotador, yo personalmente creo que es una estadística un poco mentirosa porque engloba muchas cosas. Es una bolsa demasiado grande. Y dentro de ella, claro, yo creo que lo que más la gente teme y lo que más se repite justamente es la patología del mango rotador, pensando más bien en roturas, pensando más bien en una cirugía. Pero en honor a la verdad eso es más bien excepcional. Tenemos otras causas muy frecuentes como la capsulitis adhesiva o también denominada hombro congelado, Mm. que es una enfermedad completamente diferente, donde la estructura del hombro está normal y básicamente hay una respuesta inflamatoria y un engrosamiento de la cápsula, del tejido que envuelve el hombro, con una causa y con un tratamiento completamente diferente, ¿ya? Entonces, la verdad, insisto, cuando hablamos de síndrome, son un conjunto de enfermedades, cuando hablamos del síndrome hombro doloroso, hay múltiples causas y no necesariamente es tan obvio cuál es. Muchas veces tenemos grandes dificultades para lograr determinar dónde realmente se está originando el problema en una persona. Oh, es realmente compleja la situación entonces, ¿ah? Sí. ¿Y dónde duele? ¿Cómo es este dolor de hombro? ¿Cómo se puede diferenciar si las molestias vienen desde el hombro en sí o de la columna o de otra parte cercana? Por ejemplo, tenemos cerca del hombro en la parte de arriba costillas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar esto? Bueno, la verdad es que para nosotros eso es un dolor de cabeza. Ahora, en general, y obviamente que esto hay que tomarlo como una orientación solamente, en general, el dolor puro de hombro, el dolor que denominamos subacromial, el que es justamente por patología del mango rotador en general, es por el lado del hombro. No arriba, sino al lado, ¿ya? Como en el primer tercio del brazo. Cuando tenemos dolor por adelante, habitualmente, no es la única causa, pero lejos lo más frecuente es que sea un problema en relación al tendón largo del bíceps, ¿ya? Que es un tendón que pasa en esa zona, que no es parte del mango rotador, pero que se relaciona íntimamente y que por lo tanto se ve comúnmente asociado. Cuando tenemos dolor detrás del hombro, eso habitualmente obedece más bien a una causa neurológica. Mm. No me voy a meter en demasiado detalle porque es un poquito más complejo, pero hay varios nervios que pueden ocasionar problemas ahí. Y cuando el dolor duele más bien o cuando se origina más bien en la columna cervical, ¿ya? Que lo que la gente escucha habitualmente son las hernias, pero también existe la raquiestenosis que es bien frecuente a partir de los 50 o 60 años. En general, el dolor tiende a comprometer más bien el brazo completo. Entonces, es importante que la gente sepa que el dolor de hombro habitualmente no es solamente en el hombro, sino que es un poquito más abajo y se puede irradiar hacia distal efectivamente, no pasando del codo. Cuando el dolor ya pasa hacia abajo del codo, tenemos que pensar o en una segunda enfermedad, porque uno puede tener varias cosas. Uno podría tener un problema en el hombro y además en el codo, por ejemplo. Pero con mayor frecuencia uno piensa en una cervicobraquialgia, o sea, un problema que se origina más bien en la columna. Es, eh, es muy importante entonces los tips que se dieron acerca de la semiología del dolor. Pero entonces esto tiene que abordarlo un especialista, que es, dice un cirujano de hombro. ¿Qué es un cirujano de hombro o un traumatólogo de hombro? ¿Qué es? Sí, en rigor, claro, uno debería hablar más de traumatólogo que de hombro que de cirujano de hombro, pero bueno, Mm, ese es el término que se acuñó en realidad. mm. Un cirujano de hombro, para que la gente entienda, es un traumatólogo. Los traumatólogos somos especialistas, ¿ya? O sea, Así es. básicamente estudiamos medicina, estudiamos los 7 años de medicina, después hacemos una especialidad de 3 años y a continuación hacemos, en Chile no existe la subespecialidad formal en la traumatología, existen son como capacitaciones en el fondo que denominamos fellowship, ¿ya? Mm, Entonces hacemos a continuación un fellow que tiene habitualmente una duración de 1 año, a diferencia de los 2 años que duran generalmente las subespecialidades, como por ejemplo cardiología, eh, y ahí en el fondo uno ya tiene de alguna manera el título, por así decirlo, de cirujano de hombro, que básicamente es un traumatólogo que se dedica específicamente a la patología de alta complejidad en el hombro. Ahora, igual hay que tener claro que en Chile no existe ley de subespecialidad. Por lo tanto, en rigor, cualquier traumatólogo pudiera eventualmente abordar estos problemas, ¿ya? Y de hecho, en la superintendencia, cuando uno registra su carrera, registra su especialidad, pero la subespecialidad, o el fellow en este caso, no se registra. Entonces, yo creo que es relevante que la gente se interiorice un poquito más en el proceso de selección del profesional que van a elegir como tratante para saber realmente
esta persona tiene estudios, dónde los hizo, tiene cierta experiencia, porque la verdad es que hoy día no disponemos, por así decirlo, de una base de datos donde uno pueda revisar quiénes son y quiénes no son cirujanos de hombro. En la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, en la CHOT, nosotros tenemos también equipos de trabajo que se denominan comités y que son justamente por articulación y en la sociedad estamos trabajando en este momento en elaborar justamente una base de datos sencilla a la cual la gente pueda acceder para revisar quiénes en el fondo están de alguna manera certificados o respaldados por la sociedad. Pero hoy día esa información no está disponible. Es complejo, ¿ah? Siendo un tema tan delicado y que puede generar problemas a los pacientes en su resolución, es interesante que exista esta base de datos pública para que la gente se pueda informar, porque estamos viendo que se requiere una formación específica para atender a este tipo de patología. Pero en general, el paciente va a ir a la atención primaria. De la atención primaria lo más probable es que lo deriven a un traumatólogo o a un especialista de traumatología que se dedique a hombro. Pero ¿cuándo debiera concurrir este paciente al profesional de hombro específicamente? A ver, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que la gran mayoría de la patología del hombro no se opera, ¿ya? Tampoco la patología del mango rotador. Y la gran mayoría puede ser manejada por un médico general, ¿ya? Eh, Probablemente casi toda la capsulitis adhesiva, probablemente el 90% o 95% de la patología del mango rotador también, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos viviendo una época en que quizás está un poco exagerada la consulta de la subespecialidad, ¿ah? O sea, yo lo veo comparando, digamos, con otra patología, una persona que cree que tiene la presión alta, no iría probablemente a un cardiólogo, sino que iría a un médico general. Y acá es la misma lógica. Si yo tengo dolor en el hombro y francamente no tengo idea que tengo, probablemente mi primera consulta no debería ser a un subespecialista, probablemente no debería ser con un cirujano de hombro, porque lo más probable es que yo no necesito operarme, ¿ya? Mm. Y el estudio inicial, por supuesto que lo puede realizar y el manejo inicial y muchas veces definitivo lo puede hacer un médico general. ¿Ya? Nosotros en la UFRO, de hecho, a los estudiantes de medicina les entregamos una gran cantidad de herramientas para que puedan manejar estas cosas de forma adecuada. Así que la verdad es que está dentro de la malla curricular de cualquier médico, ¿ya? Ahora, ¿cuándo una persona ya debería consultar de frentón con un subespecialista, diría con el cirujano de hombro? Básicamente cuando estamos pensando en operar. Por lo tanto, yo soy de la opinión de que en realidad uno nunca debería ir de entrada al Mm. cirujano de hombro, Ya. porque si estoy consultando al cirujano de hombro es porque ya tengo al menos un examen que plantea que yo tengo alguna lesión que requiere una intervención. Y eso, en mi opinión, no lo debería pedir directamente el cirujano de hombro, sino que debería pedirle un médico general. Ahora, hoy día no nos engañemos que está disponible eh, en la región de la Araucanía. Somos alrededor de 90 traumatólogos, de los cuales somos en este momento 9 los que nos dedicamos a hombro y que tenemos algún grado de formación. eh, y por lo tanto, o sea, el recurso está disponible, ¿ya? Tanto en el sistema público como en el sistema privado. Una persona que desea consultar con un traumatólogo, con un cirujano de hombro, lo puede hacer. Eso no quiere decir que esté necesariamente mal, pero yo creo que no es el camino correcto. Yo creo que uno debería llegar al cirujano de hombro cuando francamente se intentó un manejo inicial que no resultó, cuando una persona es refractaria o cuando tenemos una imagen que plantea una lesión que probablemente pudiera operarse y en ese caso yo consulto, bueno, efectivamente esto requiere cirugía, ¿cuáles son las alternativas? Muy interesante la opinión, ¿ah? Eso también es para tranquilizar mucho a la comunidad, porque la primera consulta que deben hacer entonces a su médico general, al médico de consulta general, y él evaluará la patología, ese dolor, y hará los análisis correspondientes y derivará él al subespecialista. No concurrir directamente al subespecialista, sino que primero hacerlo a través del médico general. Ahora, eh, estos problemas, como se acaba de decir, no todos van a ser tratados por un subespecialista, porque el subespecialista solamente es para operar lesiones que se puedan operar. Pero hay lesiones que necesitan tratamientos
no quirúrgicos. ¿Cuáles serían esos tratamientos no quirúrgicos que se pudieran establecer en que no los haga el cirujano de hombro? Bueno, como había adelantado, probablemente el 95% o incluso más de la patología de hombro no va a terminar efectivamente en cirugía o en procedimiento invasivo. O sea, vamos a manejarla, como decimos, en forma conservadora. Y el manejo conservador de un problema de hombro consiste esencialmente en dos grandes grupos: analgesia y kinesiterapia, ¿ya? La kinesiterapia es bastante amplia, incluye varias cosas, pero en general, en el hombro, lo que deberíamos considerar nosotros como kinesiterapia es un trabajo físico de ejercicios donde vamos a trabajar la musculatura. El hombro incluye 4 articulaciones, tiene movimientos que son tremendamente complejos, son las articulaciones más móviles del organismo y más susceptibles probablemente de fallar por el mismo motivo. Participan alrededor de 20 músculos en el movimiento del hombro. Y justamente por ese motivo es muy fácil que se pierda el balance muscular, como hablamos, ¿ya? O sea, básicamente, que funcione en forma inadecuada. Si lo queremos llevar a un vehículo, un vehículo que está con un neumático desinflado va a tener problemas, y eso probablemente no requiere un cambio neumático, requiere ponerle a presión, ¿ya? Y acá es más o menos la misma lógica. Si yo tengo un desbalance muscular en mi hombro que me está generando dolor, probablemente restableciendo los pares de fuerza, trabajando la musculatura, lo voy a lograr corregir. Y eso es trabajo del kinesiólogo. Ahora, es importante que la gente entienda que el kinesiólogo, o sea, el kinesiólogo es un profesional fundamental. Y como dice un amigo, en forma un poco Ujú, sarcástica, que dice el hombro es del kinesiólogo. Y yo creo que ujú. tiene un poco razón, porque la gran mayoría de los problemas del hombro los resuelve el kinesiólogo y no yo. Pero no hay que perder de vista que el diagnóstico lo hace un médico, ¿ya? Así El es. tratamiento lo indica un médico. Por lo tanto, la gente no debe consultar directamente con un kinesiólogo o con un quiropráctico como lo hacen algunos. La gente debe consultar con un médico general, puede ser con un traumatólogo o con un cirujano de hombro, según corresponda, pero con un médico, y él va a hacer el estudio que corresponda, si es que se justifica, y le va a dar un diagnóstico y una pauta específica para desarrollar con el kinesiólogo en relación a los hallazgos que hizo el médico en su evaluación. ¿De acuerdo? Ahora, no me voy a meter en demasiado detalle porque probablemente escapa Ujú. al interés de esta entrevista, pero efectivamente el kinesiólogo, como muestran los videos, va a ser básicamente un trabajo físico donde tiene que corregir varios problemas habitualmente del paciente, generalmente no es una sola cosa, pero yo diría que la labor principal acá es la educación, básicamente enseñar al paciente cómo cuidarse y qué ejercicios tiene que desempeñar él en forma independiente una vez, sobre todo, cumplidas las sesiones de kinesioterapia, para evitar lesiones futuras. Y hay que entender que una persona que busca desarrollar musculatura, con 10 sesiones o 20 sesiones no va a lograr nada. Un fisiculturista no entrena 20 veces, entrena probablemente 20 veces al mes para lograr resultados, quizás más. Entonces, si nosotros estamos logrando, o estamos, perdón, estamos intentando corregir alteraciones que llevan quizás años produciéndose, uno no puede esperar que eso se corrija con 10 o 20 sesiones de kinesioterapia. Eso requiere un trabajo continuo y un esfuerzo permanente, muchas veces de por vida, en la cual la gente tiene que a veces hacer 10 o 15 minutos de ejercicio a diario en domicilio con implementos muy sencillos que están disponibles en todas partes. Entonces, eso es muy importante. Entender que la terapia no médica no es tiene una vertiente que es la analgesia, pero no es solo la pastillita, sino que requiere un tratamiento de rehabilitación de hombro. Y ese tratamiento de rehabilitación de hombro lo hace un especialista, que es el kinesiólogo. Y el kinesiólogo va a tener que hacer, de acuerdo a las pautas indicadas por el colega especialista, la rehabilitación correspondiente a esa patología. Ahora, ¿el kinesiólogo tiene que ser también un especialista de hombro o cualquier kinesiólogo puede hacer este tipo de rehabilitación? Eso es una muy buena pregunta. La verdad es que los kinesiólogos no tienen formalmente especialidad. Entonces, la gran mayoría de los kinesiólogos, entre comillas, le hacen un poco a todo. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen kinesioterapia respiratoria, que hacen kinesioterapia neurológica y que hacen kinesioterapia musculoesquelética.
La verdad es que la complejidad del aparato locomotor, creo, no da para tanto, ¿ya? Es una opinión personal, pero yo diría compartida con varios kinesiólogos con los cuales nosotros también hacemos clases a la carrera de kinesiterapia de la UFRO y tenemos una relación estrecha. Hay kinesiólogos que nos acompañan regularmente a Pabellón. Entonces, la verdad es que la kinesiología es muy cercana a nosotros. Yo soy un fan de los kinesiólogos. eh, y la verdad es que para lograr buenos resultados, yo pienso que debe ser con una persona que se dedica, no necesariamente en forma exclusiva al hombro, pero sí al menos a lo músculo esquelético, ¿ya? Y en ese sentido, hay grupos de kinesiólogos que trabajan de esa forma, que se dedican a 2 o 3 articulaciones, y otros que le hacen un poco a todo. Y en ese sentido, yo le recomiendo siempre a la gente que busquen un kinesiólogo que sea de confianza, pero que efectivamente tenga suficiente experiencia en la articulación que estamos hablando, en este caso en el Mm. hombro, para maximizar los resultados. Bueno, entonces, a mí por lo menos lo que puedo deducir es lo siguiente. Un kinesiólogo puede hacerse cargo del problema, pero lo mejor sería tratar de ubicar un kine que se dedique, que tenga la intención de desarrollar osteomuscular, es decir, patología osteomuscular. Porque entendemos que hay kinesiólogos que se dedican, por ejemplo, a rehabilitar, a rehabilitar piso pélvico, otros respiratorio, otro cardíaco, rehabilitación cardíaca. Entonces creo que es muy importante eh, destacar el rol del kinesiólogo y que tenga la expertise, por así decirlo, en el aparato osteomuscular para esta patología. Porque lo que se quiere es tener los mejores resultados y no después estar lamentando situaciones de otro tipo. Ahora, existe una patología también que es no quirúrgica, que es el hombro congelado. Ese, cu- ¿Cómo se podría manejar habitualmente ese hombro congelado? Claro, el hombro congelado o capsulitis adhesiva es una ¿Mm? enfermedad muy frecuente, probablemente da cuenta de un 10 o 20% de las causas de hombro doloroso, y tiene unos factores de riesgo, decimos en medicina, pero tiene un patrón bien típico de gente que es la que desarrolla habitualmente la enfermedad, ¿ya? Que son 5 factores asociados. Sexo femenino, edad media, o sea, entre 40 y 60 años, para efectos de hombro hablamos de edad ¿Mm? media, 40 a 60 años, diabético o con resistencia a la insulina, que para efectos prácticos no tiene mucha ¿Mm? diferencia en cuanto a la incidencia, hipotiroidismo y la inmovilización prolongada. O sea, por ejemplo, una persona que sufrió una fractura de muñeca, que estuvo con cabestrillo 6 semanas, desarrolla posteriormente dolor en el hombro, probablemente por una capsulitis adhesiva, ¿ya? ¿Mm? No quiere decir que si no están los factores de riesgo presentes no lo van a desarrollar, en ningún ¿Mm? caso. De hecho, la capsulitis adhesiva en el hombre tiende a ser mucho más severa que en la mujer. Pero, pero la verdad es que cuando están presentes 2, 3 de estos factores, evidentemente que el riesgo es mayor, ¿ya? Ya. Y es una enfermedad que básicamente no sabemos cuál es la causa real, no sabemos qué es lo que la produce, pero básicamente el tejido que envuelve el hombro de la cápsula es un ¿Mm? proceso que se denomina metaplasia, donde se engruesa y se inflama. Y por ¿Mm? lo tanto genera dolor y rigidez, que son los 2 síntomas Eso. cardinales de la ¿Mm? enfermedad. El problema es que no se producen en forma simultánea, sino que se van dando en etapas. Y gruesamente nosotros podemos hablar de 2 grandes etapas de la capsulitis adhesiva. Una primera mitad que es esencialmente dolorosa y que durante, de hecho, los primeros 3 meses puede no tener ninguna rigidez. Y ahí está el problema, por eso es que cuesta a veces diagnosticarlo, porque la gente asume que si le duele el hombro es el manguito y entonces lo mandamos al kinesiólogo para que lo movilice y claro, Ujú. tiene una gran inflamación, se muere de dolor y la gente Eso. desarrolla una cosa que se denomina kinesiofobia, que básicamente salen Claro, corriendo, claro. ¿ya? Porque lo pasan muy Eso es. mal. Mm. Y tenemos una segunda mitad de la enfermedad donde la inflamación disminuye, donde el dolor mejora y donde lo que predomina es la rigidez, ¿ya? Ya. Cuando lo que predomina, acá hay distintos enfoques, ¿ah? Esto es una orientación mía, no soy dueño de la verdad. Eh, y probablemente si uno consulta con 10 cirujanos de hombro va a tener 10 opiniones diferentes, ¿de acuerdo? Así que, por favor, que los auditores no se queden como que esto es la verdad absoluta. Pero lo que Ya. yo hago habitualmente y que me da muy buenos resultados, si lo que predomina es el dolor, utilizamos una analgesia adecuada. Adecuada no quiere decir paracetamol
o celecoxib. Eso no es suficiente porque esto es una enfermedad tremendamente dolorosa. Nosotros tenemos que usar habitualmente opioides, o sea, básicamente tramadol, para mm, poder controlar en forma adecuada el dolor, ¿ya? Y lo más importante es que la gente logre dormir bien. En general, el dolor es más bien predominantemente nocturno, contrario a lo que la mayoría pudiera pensar, y por lo tanto la gente tiene un mal dormir. Se despiertan cansados, se despiertan de mal humor, obviamente, acrecentado por el dolor y muchas veces por la incertidumbre de saber qué miércoles es lo que tengo, por qué me duele tanto el hombro. Hay mm, gente que empieza a imaginarse que pueden tener cáncer, que pueden mm, tener alguna cosa maligna, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera mitad de la enfermedad, básicamente lo que hacemos es manejar el dolor con una analgesia potente por el periodo que se necesite, 3 meses, 4 meses, lo que sea necesario. Y una vez que cede el dolor y que ya la persona básicamente va a tolerar una movilización enérgica por el kinesiólogo, ahí lo mandamos al kinesiólogo para recuperar la movilidad, no para tratar el dolor. Ahora, uno pudiera decir, bueno, pero los kinesiólogos disponen de herramientas que les permiten manejar el dolor también. Pueden aplicar ultrasonido, pueden aplicar ultratermia, naturalmente, ¿ya? Naturalmente. Pero en mi experiencia al menos, la analgesia que se consigue por esa vía no es mejor que la que logramos conseguir a través de los fármacos y los fármacos son más duraderos. Podemos administrarlos en los horarios donde realmente la gente necesita, no le van a aplicar fisioterapia justo antes de dormir para que duerma mejor. Y por lo tanto yo no le veo mucho beneficio a un recurso que hoy día es limitado. El acceso a la kinesiología tampoco mm, es tan abierto. Por lo tanto, yo al menos prefiero posponer la kinesioterapia al momento en que la persona va a ser capaz de tolerar una elongación enérgica. Con ese esquema de ok, tratamiento sencillo, muy simple, tenemos una tasa de recuperación del roto del 98%. Y el otro 2%, que son un poquito más de difícil manejo, que son más refractarios, pueden requerir una infiltración de corticoides o pueden requerir una cirugía para ir a liberar la articulación, que es una cosa más bien excepcional. mm, Ahora, la gente no debe quedarse necesariamente con la idea de que, perfecto, yo soy mujer diabética, tengo esto, por lo tanto es una cápsula 16, se acabó y no consulto. Eso no es tan así, porque se sabe que hasta un 4% de las personas que presentan un cuadro que sugiere ser una capsulitis adhesiva en realidad es otra cosa. Y mm, tenemos múltiples enfermedades que pueden simular una capsulitis adhesiva, mm, la más grave de ellas naturalmente, que es el cáncer, mm, pero no es la única. Podemos tener artrosis, podemos tener osteonecrosis, hay un sinnúmero de causas que pueden mm, simular una capsulitis adhesiva. Y todas ellas las podemos descartar con una radiografía simple de hombro, que es el estudio que debe estar siempre presente cuando nosotros estamos planteando una capsulitis adhesiva. Hacer estudio de partes blandas en general está contraindicado por varios motivos, no quiero alargarme demasiado, pero mm, básicamente la ecografía requiere de una movilidad más o menos completa de la persona mm, para poder hacer una evaluación adecuada y por lo tanto en una persona que está con mucho dolor y rigidez en general no se puede hacer. Y la resonancia magnética, que es un muy buen examen, ha demostrado tener hasta un 20% de falsos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede mostrar una lesión inexistente y por lo mm, tanto de alguna manera confundirnos y orientarnos a tomar una conducta que no es correcta. Por ejemplo, pensando que tiene la persona una rotura en el mango rotador y que puede requerir una cirugía y entramos y realmente la rotura no existe, ¿ya? Eso no es infrecuente. Entonces, la verdad es que si bien la resonancia puede incluso ayudar a veces al diagnóstico de capsulitis adhesiva cuando es un poco dudoso, si es que una persona tiene una rigidez franca, la verdad es que es mejor no hacerla porque puede ser confundente. mm. Entonces, un buen juicio clínico es muy importante. El tratamiento inicial debiera ser con analgésicos de tipo opioides y posteriormente hacer la rehabilitación kinésica, entonces, para mantener rangos articulares más o menos adecuados. Y Así es. la buena noticia es que un 98% de los pacientes tienen recuperación. Y eso es muy bueno, una tasa de recuperación de un 98% es maravillosa. ¿Mm? Así es, pero hay que tener paciencia porque esto tarda en general Claro. alrededor de un año. Ya. Eso es muy importante, porque la gente quiere que en 30 días esté impecable. Y eso no es así. El No, ni una tratamiento es posibilidad. ni una posibilidad. Tiene que entender que la constancia y la permanencia del tratamiento y la adhesividad del tratamiento tiene que ser a lo menos por 12 meses. Y de ahí para adelante va a poder empezar a tener buenos resultados. Exacto. Ahora, esta enfermedad de hombro congelado es una que se
radica en la cápsula propiamente tal. Pero también hay otra muy frecuente y lo que más la gente cree que es el tal manguito rotador, que todo el mundo conversa del manguito rotador. ¿Qué es el manguito rotador entonces? ¿Y cómo? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se trata, doctor? Sí, yo creo que esta es la parte que le interesa a la mayoría de la gente. Mm, Bueno, el mango rotador son 4 músculos, ¿ya? Son 4 músculos que básicamente envuelven la cabeza del húmero, que tienen una parte que es muscular y tienen una parte que es tendínea, que es la parte que se inserta y que abraza de alguna manera en la cabeza del húmero y lo moviliza sí, básicamente para todos lados. Recordemos que el hombro es la articulación más móvil, entonces el mango rotador es principalmente responsable de todas las rotaciones y brinda estabilidad al hombro para que el deltoide pueda hacer la elevación. O sea, básicamente es fundamental. Ahora, el mango rotador puede generar un montón de problemas cuando no funciona bien. Y básicamente tenemos dos grandes causas, por así decirlo, de dolor relacionado al mango rotador. Lo primero es que exista más bien una inflamación, un problema más bien mecánico con un mango estructuralmente indemne. Cuando hablamos de que el mango está indemne, no nos referimos al músculo, nos referimos al tendón, que es donde se generan las lesiones, ¿ya? En la parte que está más encima de la cabeza del húmero. Y entonces tenemos estructuralmente indemne, ¿de acuerdo? Y ahí predomina básicamente en general la parte más bien inflamatoria y con kinesiterapia lo podemos manejar en forma satisfactoria casi siempre. Y tenemos cuando ya existen roturas, o sea, cuando el tendón tiene su estructura comprometida, cuando está perforado, ¿ya? Hay varias roturas, no es una sola de ellas. En general, la mayoría de las roturas se ubican en la parte superior, en la parte de arriba, que es donde está el mm, supraespinoso, pero no todas. Hay roturas que son más bien en la parte anterior, que son las de subescapular, que de hecho tienden a ser más graves. Y las roturas en general, en la mayoría de la población se van a producir en forma normal. Y esto yo creo que es fundamental que la gente lo entienda, ¿ya? El momento que nosotros bipedestamos, el momento que nosotros liberamos nuestros brazos, llevamos nuestras escápulas para atrás, porque los animales las tienen al costado, los animales cuadrúpedos. El momento que nosotros liberamos y empezamos a mover nuestros brazos para todos lados, ganamos muchas cosas, pero generamos algunos problemas. Y uno de los mm, problemas que generamos está en relación a la patología del mango rotador, donde sabemos que si vivimos suficiente, todas las personas vamos a desarrollar una rotura en algún momento de nuestra vida, ¿ya? Y esto, en general, estos cambios se empiezan a producir alrededor de los 40 años, se produce la famosa tendinosis, que harta gente me mm, consulta porque tienen tendinosis. La tendinosis esencialmente es un proceso degenerativo normal que no es muy distinto de las canas, donde mm, básicamente el tendón altera su estructura, se deshidrata, imagenológicamente se ve raro, ¿cierto? Se ve con una alteración en la señal, pero está completo, no está roto. Y la mm, tendinosis es normal a partir de los 40 años. Y esa tendinosis puede avanzar a una rotura inicialmente parcial a partir de los 50 años y ya completa a partir de los 60 años. Y eso probablemente va a estar dentro del proceso normal de envejecimiento de los seres humanos. Entonces, es importante diferenciar cuando una lesión de estas características es realmente la causa del dolor o cuando simplemente es un hallazgo que no tiene nada que ver. mm, Porque no necesariamente tener una rotura implica, encontré el problema, por lo tanto tengo que repararlo y con eso se soluciona. mm. No necesariamente es así, ¿ya? Y la incidencia de roturas va aumentando exponencialmente con la edad. A los 80 años casi el 80% de la gente tiene algún grado de rotura, la gran mayoría de ellos sin dolor, asintomáticas. Eso eso es muy importante de tener presente, que esta lesión o que esta enfermedad, llamémosla, es secundaria a la edad, que se va a ir produciendo durante la edad. Que cuando es más joven hay inflamatorios, como decía el doctor, con tendones, que son los tendones los que se enferman, no es el músculo, el tendón. Y de esa manera entonces tiene una tendinosis inicial cuando es más joven. Y ya empiezan a aparecer las roturas de a poco. Ahora, estas roturas, ¿todas deben operarse? ¿Cuándo debieran operarse? O sea, todo lo contrario, de hecho son bien pocas las que se operan. Hay varias indicaciones de cirugía, ya que, bueno, eso es pega mía, porque francamente ni siquiera nos ponemos tan de acuerdo los cirujanos de hombro, pero esencialmente nosotros cuando operamos una rotura,
cuando tiene alto riesgo de andar mal, ¿cierto? De tener o sea, una rotura de mal pronóstico, o cuando tengo una lesión que no es de mal pronóstico, pero que intento manejo con kinesiterapia y no me resulta, o sea, cuando es refractaria, ¿ya? Esas son las dos grandes indicaciones. Una lesión que es de mal pronóstico, esencialmente es cuando son roturas en pacientes muy jóvenes, que generalmente ya no son degenerativas, sino decimos que son extrínsecas, porque Mm, básicamente hay alguien que está rompiendo el tendón, no es que se rompa de viejo. Si mm, una persona a los 30 años tiene una rotura, eso es llamativo, eso uno dice, parece que esto no es normal. mm, Aparentemente aquí hay un problema que debemos solucionar para corregirlo, ¿ya? O cuando son roturas que son muy grandes o en una ubicación que es de mal pronóstico, que tienen alto riesgo de crecer, de progresar, decimos, ¿ya? ya, Entonces, la verdad de las cosas es que cuando una persona menor de 70 años o menor de 65 años tiene una rotura, yo creo que sí es recomendable hacer la derivación a un cirujano de hombro, porque la indicación de manejo es un poco más fina y yo creo que eso mm, escapa a lo que se le puede pedir incluso a un traumatólogo general. Entonces, ya. en el fondo, yo tengo diagnóstico de rotura, para mí, eso sí debería ser derivado en un paciente joven, insisto. Un paciente menor de 70 o menor de 65 años, ese paciente sí debería ser derivado con un cirujano de hombro para que nosotros hagamos la evaluación más completa y ver si realmente esa persona requiere o no de una intervención. Eso es muy importante, ¿no? Hay que tener un juicio bien fino para ver cuál se opera y cuál no. Eso es lo interesante. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esta cirugía? Porque uno ya, el paciente dice, ya tuvo un tratamiento refractario, se inició tratamiento kinésico, ya era un adulto mayor, se hizo la kine, no partió, no anduvo, y ahora se indica la cirugía. ¿Qué, qué es la cirugía? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Bueno, nosotros decimos que la cirugía es a la carta porque básicamente hay varios gestos que nosotros podemos hacer, ¿de acuerdo? El más importante de ellos probablemente es la reparación en sí, donde básicamente al tendón que está desinserto, que está roto, le pasamos puntos y lo insertamos al hueso con una suerte de tornillos que denominamos anclas. Esto se hace todo en forma artroscópica, al igual que en la rodilla. Y la reparación, insisto, probablemente el gesto más importante, pero no es el único y habitualmente nosotros hacemos dos, tres o cuatro cosas. Es muy frecuente que la gente tenga dolor en relación al tendón largo del bíceps, que habitualmente lo cortamos o lo fijamos, hacemos una tenotomía o una tenodesis. Puede tener rotura o en el supraespinoso o en el subescapular o ambos. Puede tener dolor en la punta de la clavícula que podemos ir a limarla, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de causas y efectivamente puede estar asociado una rotura a una capsulitis adhesiva compleja, severa, que también podemos manejarla quirúrgicamente, ir a liberar la cápsula. Entonces, ahí ya los detalles básicamente van a ser personalizados y van a depender de cada persona. Pero esencialmente lo que la gente tiene que entender es que si tiene una rotura que requiere cirugía, básicamente lo que vamos a hacer es pasarle punto y fijarlo al hueso y de alguna manera cruzar los dedos para que eso cicatrice. Y entonces, lo que se pega ahí es el tendón, con Correcto. estas anclas, ¿cierto? Para fijar el tendón al hueso y que siga haciendo el efecto de polea, es decir, que pueda seguir trabajando, que el músculo al contraerse pueda mover o fijar la articulación según el caso. ¿Mm? Así Ahora, es. usted dijo, esto se hace mediante artroscopía, porque ¿qué es eso? ¿Qué es la artroscopía? Porque las personas pueden pensar de que uno tiene que hacer una incisión sobre la piel para llegar al huesito y de esa manera ver esto. Entonces, pero han establecido técnicas nuevas ahora a través artroscópicas. ¿Y qué es lo que es eso? ¿En qué consiste esta? La artroscopía es una cirugía que se hace con cámara, ¿ya? Que esencialmente es lo mismo que se hace la laparoscopía, por ejemplo, para la colecistitis, con cámaras también es lo mismo, pero en una articulación, donde a Mm, diferencia de lo que se hace en abdomen que meten aire, nosotros metemos suero, pero no tiene muchas diferencias técnicas. Entonces hacemos generalmente 3, 4 incisiones de alrededor de 1 centímetro, por ahí ingresamos a la articulación con instrumental especializado y de esa manera se hace, y este es el estándar en todo el mundo hoy día. Son muy pocos los lugares y francamente creo que no se debería hacer más donde se hacen reparaciones de mango rotador abierta, ¿ya? Hoy día el estándar es hacerlo siempre artroscópico. La artroscopía se usa en casi todas las articulaciones,
partió evidentemente en la rodilla, pero hoy día existe artroscopía de cadera, de tobillo, de muñeca, de codo, de hombro, incluso de columna, donde se hace cirugía Mm, endoscópica, ¿ya? mm. Entonces la tendencia en los últimos probablemente 15 o 20 años es a hacer cirugía cada vez menos invasiva, que evidentemente que tiene menos riesgo y mejor recuperación. Eso es muy importante, además que no invalida tanto al paciente, no es tan Así es. invasiva. ¿M? Entonces, ¿y esto qué riesgo tiene, doctor? ¿Cuáles Bueno, podrían ser las complicaciones que tenemos a través de bueno, esto? Porque primero mal que tienen los mal es riesgos. una cirugía, es una técnica, pero es una cirugía, por lo tanto tiene complicaciones. Así es, como toda la cirugía. Así es. Bueno, la verdad es que hoy día, afortunadamente, la anestesia está tremendamente desarrollada y es tremendamente segura, ¿ya? Y yo diría, del punto de vista anestésico, el único riesgo grave, severo que existe, se debe principalmente a la posición en que nosotros operamos al paciente, que lo operamos sentado y que puede, producto de la baja de presión muchas veces que se hace durante la anestesia, llegarle un poco menos de sangre al cerebro y hacer un infarto cerebral, ¿ya? Que es una complicación muy grave que ha habido, hasta donde yo sé, solamente una en Chile que ocurrió en Santiago hace alrededor de 15 años. Entiendo que no ha habido más casos en el país. Yo diría que es la única complicación anestésica seria que es extremadamente infrecuente, ¿ya? Ahora, del punto de vista de la cirugía misma, los riesgos de infección acá son bajísimos, son alrededor de un 0,2%. De hecho, yo francamente no recuerdo haber visto nunca una infección de una artroscopía de hombro, ¿ya? Tuve un caso de una reacción adversa a la sutura, pero infecciones formales no recuerdo haber visto. Entonces, en honor a la verdad, yo diría que el riesgo principal de esta intervención básicamente es que no logremos el objetivo, o sea, que la persona siga con dolor o que el tendón no cicatrice o que Mm, tenga pérdida de fuerza, ¿ya? En ese sentido es importante entender francamente por qué estamos operando a la persona, ¿ya? Y tenemos tres grandes objetivos en la cirugía. Evidentemente tratar el dolor, evidentemente tratar de mantener una fuerza razonable, pero también evitar que una lesión que hoy día es de buen pronóstico progrese y se convierta en una lesión irreparable. mm, Nosotros tenemos básicamente una ventana de tratamiento, tenemos un tiempo, pasado el cual ya empiezan a producirse cambios que son irreversibles. Los músculos se atrofian, los tendones se retraen, las roturas aumentan de tamaño y ahí básicamente ya una lesión que era reparable pasa a la irreparabilidad. Como dice la gente, pasó la vieja. Y en mm, esos casos ya no podemos reparar, tenemos que pensar probablemente en poner una prótesis, que es una cirugía que sí es más grande, más costosa y mucho más riesgosa. Pero el riesgo de la artroscopía, si bien existen riesgos, existen las infecciones, existe como conversamos los riesgos anestésicos, francamente son bastante bajos y yo diría que el riesgo principal es que la cirugía no resulte. O sea, básicamente que la persona siga con dolor. Y eso sí se ve en un porcentaje relativamente alto, lamentablemente alrededor de un 5% de la gente mantiene algún grado de molestias, generalmente menores que las que tenían antes de operarse, pero mantienen un grado de molestia. ya. Pero de todas maneras son menores las molestias en general. Sí. Así que de todas maneras eso se puede decir que no es un resultado óptimo, pero sí que es tolerable. ¿M? Pero hay gente y hay personas que dicen, no, a mí no me tocan, a mí por ningún motivo yo me voy a operar. Yo nací así, mi Dios me hizo así y a mí no, yo no me opero de ninguna cosa. ¿Cuáles son los riesgos de no operarse? Bueno, como comenzábamos, el riesgo principal es que tengamos una lesión que era de buen pronóstico y que pase a ser una lesión de Claro. pésimo pronóstico, una lesión irreparable. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero si mi mamá, mi abuela tenía Mm, una lesión y le dijeron en ese momento que mejor no se operara, porque claro, en mm, esa época no existía la artroscopía y picó leña hasta que se murió. Y puede ser, es uno de los cursos posibles. Nosotros no tenemos una bola de cristal para adivinar cómo va a andar la gente, pero los estudios recientes demuestran claramente que una persona que tiene una lesión de mal pronóstico y que no es intervenida a tiempo tiene peores resultados que una persona que sí es operada y que tienden a mantener los buenos resultados cuando se operan a tiempo, al menos por 15 años. Entonces, la ya. verdad es que sabemos que los resultados cuando operamos oportunamente son excelentes y los resultados cuando operamos tarde son muy malos. Entonces, el Ya. riesgo de no operar en realidad es básicamente tener un mal resultado en el hombro. ¿Qué quiere decir tener mal resultado? No necesariamente tener dolor, pero sí perder fuerza. Llega un momento en que ya la gente simplemente no logra levantar el brazo, o sea, quedan pseudoparalíticos, se denomina Mm, eso, donde la gente para lograr llegar al rostro tiene que
usar la otra mano para lograr mm, llegar, porque no logran levantarla, se les cae. mm. A ese nivel llega la pérdida de fuerza. Entonces, obviamente lo que nosotros tratamos de hacer con esta cirugía esencialmente es evitar eso. Entonces, el no operarse tiene consecuencias en el sentido, primero, agrava la lesión. Eso es indudable. Y segundo, va a generar en el paciente posteriormente pérdida de la función de la extremidad superior. Vale decir, va a perder arco de movimiento, ya no se va a poder tocar la cabeza, no se va a poder tocar la oreja, no va a poder levantar los brazos hacia arriba, va a tener que ayudar, llevarla con la otra mano, tratar de movilizar la mano, le va a doler probablemente cuando haga un esfuerzo mayor porque va a estar congelado, eso, va a estar con fibrosis y todo eso. Entonces, no es buen negocio no operarse. Hay Mm. casos anecdóticos, como todas las cosas que dicen, bueno, como es lo mismo que la gente dice, mi abuelo fumó toda la vida y no le dio ni una cuestión al pulmón, así que yo sigo fumando nomás. Pero todos sabemos que el cigarrillo y eso hace mal, pero y está demostrado por todas las cosas. Lo mismo acá. Si uno habitualmente no hace el tratamiento cuando tiene la indicación quirúrgica, lo único que va a conseguir es empeorar la lesión y tener peor calidad de vida a futuro en la movilidad de sus extremidades. Eso no quiere decir que el paciente se va a morir, no es que no se va a morir de esta patología, pero sí va a tener pésima calidad de vida. Ahora, en el posoperatorio, yo me operé ya, y el posoperatorio, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Es muy doloroso? ¿Cuánto tiempo dura el posoperatorio de este tipo de enfermedad? Sí, la verdad yo prefiero ser súper franco con la gente, el postoperatorio de esta cirugía no es muy bueno, ¿ya? Hay gente que ha sido operada de menisco y que quedan un poco con la idea de que se fueron caminando a la casa y que a la semana siguiente están haciendo prácticamente vida normal. Esto no es así. La cirugía de hombro, el hombro es muy sensible y la cirugía de reparación de mango rotador es bastante dolorosa. Nosotros usamos de rutina, de hecho, para el postoperatorio, en general usamos 6 semanas de parches de morfina, de bupronorfina, pero para que la gente entienda de morfina, porque efectivamente duele harto, ¿ya? Ahora, con una analgesia adecuada, efectivamente se hace tolerable, pero nunca va a ser una experiencia grata. Y de hecho, cuando reparamos los tendones, nosotros sabemos que eso tarda en promedio 3 a 4 meses en cicatrizar y por lo tanto la protección de la cirugía tiene que durar eso. Entonces, tenemos un protocolo de rehabilitación que está bien estandarizado, que lo trabajamos estrictamente con los kinesiólogos, pero un poco para resumirle a la gente, Mm, para que entienda más o menos en qué consiste, van a tener que usar un inmovilizador de hombro permanentemente, día y noche, por 3 semanas. Y mm, después de eso, por 3 semanas más, se mantiene el inmovilizador para dormir y se retira de día. Y ya, recién a las 6 semanas pueden empezar a hacer movilidad activa sin ayuda y recién a los 3 meses pueden empezar a hacer francamente fuerza. O sea, el postoperatorio es largo y hay que entender que esto en promedio son 3 meses de kinesioterapia después de una cirugía de estas características. Obviamente que el periodo malo son las primeras 2 semanas, naturalmente, pero efectivamente la recuperación es lenta y la gente, por lo tanto, tiene que planificarse de un punto de vista laboral y familiar para poder tomarse el tiempo necesario y poder hacer la rehabilitación adecuada, porque de lo contrario los resultados son muy malos. Acá yo diría que la rehabilitación es más importante que la cirugía. Si es que una persona se opera y no se rehabilita bien, los resultados son catastróficos. claro, y como usted había dicho anteriormente, doctor, este, esta rehabilitación es larga y debe ser constante, no es una cosa corta, no es un cuadro agudo. Por lo tanto, eso tiene que ser considerado. Analizando esto que ya hemos dado la vuelta por mucha patología de hombro y ha sido muy, muy intensa y muy esclarecedora, pero uno ve que la persona sufre, porque tiene dolor, que tiene malestar. Entonces uno piensa, ¿cómo se puede aconsejar a las personas qué pueden hacer para que una persona cuide sus hombros po, y no llegue a estados así de enfermedad tan avanzada o cómo retrasar esta enfermedad? A ver, yo creo que lo primero es no encubrir los síntomas, que es una cosa que hace la gente frecuentemente. O sea, si yo tengo dolor por una semana,
los antiinflamatorios se venden en forma libre y yo creo que no hay problema en automedicarlos por un máximo de 5 a 7 días, ¿ya? Al igual que el paracetamol, que podemos utilizarlo por un tiempo, me duele el hombro, a lo mejor dormí mal, no hay problema. Pero si ya el dolor persiste más tiempo que eso, uno no debe encubrirlo y ya empiezan a aparecer reacciones adversas y riesgos asociados al uso de los fármacos en forma prolongada. Mm. Y por lo tanto, yo creo que lo primero para cuidarse es consultar en forma oportuna, ¿ya? Porque como mencionaba, cuando esto lo diagnosticamos precozmente, a veces la lesión ya está establecida y hay que operar igual, pero el pronóstico es totalmente distinto si es que la lesión es reciente que si lleva mucho tiempo. Ahora, para la gente que no tiene síntomas, ¿cierto? Que está bien y que Mm. básicamente les preocupa tener una buena calidad de vida para siempre, yo creo que aquí hay dos pilares fundamentales. Y el primero es la postura, ¿ya? La gente que anda encorvada por la vida tiende a inclinar las escápulas y eso genera habitualmente compresión directamente sobre los tendones y puede generar una rotura asociada netamente a la postura, ¿ya? Eso no siempre se puede corregir eh, solo, a veces necesitamos la ayuda de un kinesiólogo que nos haga ejercicios posturales, pero es importante corregirlo. Y la gente sabe cuando anda encorvada, se lo dicen sus familiares regularmente. Entonces no hay que ser oídos sordos a una cosa como esa, ¿ya? Y lo segundo es evitar las actividades especialmente de fuerza sobre la cabeza. Yo creo que el mejor ejemplo acá es cuando la gente cuelga ropa en altura. Es una muy mala práctica y eso tiende a dañar los hombros. También los profesores que tienen que escribir en altura, pero cuando hay peso asociado es peor. Entonces, lo que yo le recomiendo siempre a la gente, busquen alternativas. O se paran arriba de una escalera para hacer las cosas, o ponen las cosas que ocupan con mayor frecuencia más abajo en la cocina, o en el caso de los profesores, bajan la pizarra para escribir a una altura más cómoda, pero siempre busquen la comodidad, no trabajen nunca en una posición incómoda, especialmente en forma prolongada. Eso es muy importante, ¿ah? Muy importante la ergometría de los movimientos, es decir, por ningún motivo tratar de trabajar con brazos en altura. Siempre usar un taburete o algo para subir y que los brazos trabajen en forma fisiológica, no elevado. Eso es muy importante. Yo creo que esa ha sido una de las principales enseñanzas para nuestro distinguido público. Doctor, ya llevamos más de 50 minutos, se suponía que el programa iba a durar 45. Pido disculpas a la teleaudiencia, pero uno se entusiasma con estos temas tan importantes y que uno asume que son interesantes para nuestra población, para que vayan conociendo y tomando las medidas preventivas para no tratar de cuidar su salud, que es lo que nosotros queremos. Agradecer a usted, doctor Martín Seger, por su gentileza y calidez y claridad de la entrega de estos contenidos. Y a ustedes, teleaudiencia, los dejamos invitados para un próximo programa de esta naturaleza para seguir divulgando y entregándoles nuevos contenidos que les puedan servir y mejorar para cuidar su salud. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.